Hola Tauro, bienvenido a mi canal, Aguas de Sabiduría. Tauro, esta semana vamos a estar hablando de salud, de relaciones, cómo están esas relaciones en el amor, en la familia, en el trabajo, con los vecinos. Vamos a ver cómo está tu salud, Tauro. Vamos a ver cómo se presenta tu salud para esta semana. Bueno, Tauro, ya saliendo de dolores de espaldas, dolores de cabeza, preocupaciones, qué bueno que estás fluyendo esta semana, Tauro. Venías quizás atravesando ciertas situaciones, pero esta semana se ve que tu salud está bastante fluida. Al menos para un gran grupo de Tauro las cosas están fluyendo bastante, está una armonía presente en tu entorno. El Tauro que esta semana está presentando algunas situaciones con el estómago, algunas situaciones con las mujeres taurinas tienen que mandarse a revisar los senos, hacerse quizás algún examen, hay que revisarse allí. Pero en términos generales, los tauros están disfrutando de buena salud. También está el tauro que está un poco deprimido porque hay seres que se han marchado de este plano. Bueno, sí, todos en algún momento nos vamos a marchar y es doloroso. A eso no nos acostumbramos los seres humanos, a que nos vamos del plano. Y bueno, el que queda es el que queda sufriendo, es el que queda lamentándose por la situación. Entonces, esta semana, después que salgas de ese duelo y ya sepas que es algo que no tiene remedio, pues te enfoques en recuperarte, te enfoques en ti, te enfoques en vivir un poco más, de aprovechar el día a día, porque de hecho hay personas que tienen hijos y que tienen que estar pendientes de sus hijos y aparte del dolor que está sufriendo. Entonces es bueno que esta semana salgas de la depresión, te animes, si tienes que buscar ayuda profesional la buscas, pero necesitas que esa situación se aleje de tu entorno, de tu vida. El dolor va a permanecer allí, pero podemos continuar. Aprendemos a vivir con eso. Y los que están sufriendo de las mamas, las mujeres taurinas que están sufriendo de las mamas, pues a revisarse, a controlarse para que las cosas fluyan y se arreglen. Aquel que está sufriendo del estómago, que le está saliendo muchas situaciones en el estómago, también tienen que revisarse eso y estar en control. Es muy importante la salud. Lo primordial es la salud, porque para disfrutar de la vida tenemos que tener salud. Así que hay que ir al médico, hay que controlarse, hay que reunirse con las amistades para tener un poco más de alegría. Con la familia hay que reunirse, hay que reencontrarse. Esto nos da endorfina, reírnos, estar alegres y esto nos sana el cuerpo. Es bueno estar alegre, es bueno compartir. Los momentos de tristeza pues siempre van a estar presentes, pero no debemos enfocarnos nada más en eso, sino aprovechar todo aquello que también está en nuestro entorno, las amistades y las personas que nos aman. Así que a sanarse Tauro, aquel Tauro que está pasando por esta situación, y el Tauro que se siente bien, que se siente feliz, que está cómodo, que se siente a gusto con su salud y con su cuerpo y con su vida, pues muchos éxitos porque esta semana te vas a sentir mucho mejor porque estás vibrando alto y de eso se trata, de vibrar alto. Ya se lo he dicho, las enfermedades son vibraciones bajas, así que no hay que permanecer en ellas. Van a suceder, van a llegar, pero hay que salir de eso, hay que renovarse diariamente. Recuerda, Tauro, que esta es una lectura general.
Si te gusta la lectura, suscríbete a nuestro canal Aguas de Sabiduría. Si te gusta lo que estás escuchando, déjame un hermoso comentario. Bueno, Tauro, vamos a continuar con las relaciones. Vamos a ver cómo están las relaciones en el trabajo, con la familia. Vamos a ver cómo está eso por allí. Bueno, muchos tauros con deseos de salir corriendo porque las cosas no están marchando bien en las relaciones. Bueno, Tauro, correr a veces es bueno, pero no siempre. Hay que analizar un poco, hay que enfrentarse, hay que conversar, hay que ver qué es lo que está sucediendo y no salir corriendo de las primeras. De todas maneras, tú eres un signo que te gusta la estabilidad, que te gusta tener las cosas claras. Entonces, para que haya ese movimiento en las relaciones amorosas o en las relaciones de trabajo, pues hay que conversar, hay que compartir, hay que saber qué es lo que está pasando y por qué nos está pasando lo que nos está pasando. Entonces, si tienes algún problema en el trabajo, pues conversa con tus compañeros de trabajo o conversa con tu jefe si quieres un cambio, si quieres si sientes que te están acumulando mucho de trabajo, bueno, entonces conversa, porque las conversaciones siempre nos llevan a buenos términos. Y el Tauro que está comenzando una relación, yo sé que eres un signo que a veces eres muy metódico para el dinero y muy metódico para el empleo, pero en las relaciones a veces no se te salen las cosas de control. Bueno, mucho cuidadito esta semana, pero la gran mayoría de Tauro que está comenzando una relación esta semana, pues las cosas van a salir bien. Parece ser que escogiste a una pareja ideal, una pareja que vibra contigo. Qué bueno, Tauro, que eso está pasando en tu vida, qué bueno que estás comenzando esa hermosa relación. Y está el Tauro que con los familiares tiene un poquito de situación. Esta semana, Tauro, te vas a enterar de ciertas cosas. Por favor, no te entres en discusiones, sino que sencillamente conversa, enfrenta la situación y conversalo y di, bueno, qué es lo que está pasando, por qué está pasando lo que está pasando. Lo primordial es mantener la calma, es mantener, si no se puede mantener la armonía, al menos la calma y tomar decisiones, conversar y las cosas van a ir a buenos términos, porque te vas a sentir engañado, utilizado o utilizada y vas a sentir que no te lo mereces. Bueno, pero si eso está sucediendo y lo estás descubriendo, es precisamente para que lo enfrentes y lo converses y lo aclares y si hay que terminarlo, lo termines y si hay que seguirlo, lo continúes. Entonces, lo ideal es que converses y que enfrentes la situación que se esté presentando, no que te vayas a estar lamentando por los rincones, porque si te enfrentas a la situación, más adelante vas a celebrar que gracias a Dios las cosas se dieron como se dieron, porque a veces eh, nos enfrascamos, no me lo merezco, me engañó, me hizo, no me hizo, pero mira, lo mejor es lo que sucede. Si sucedió, te dolió, enfréntalo, pero después sencillamente las cosas van a seguir fluyendo en tu vida. Los malos momentos los tenemos todos, para eso está la vida, unas veces son de cal y otras veces son de arena, unas veces las olas están altas y otras veces las olas están bajas. Y de eso se trata, porque si no la vida fuera muy aburrida, las cosas tienen que sucedernos. Y los problemas solo son el motor de nuestra vida. Entonces, si hubo amistades que te engañaron o hubo parejas que te engañaron, bueno, en el momento te molestas, en el momento te enfureces, pero te frenas, mantienes la calma, conversas lo que tengas que conversar y solucionas la situación. Pero en términos generales, los tauros esta semana van a estar con mucha fluidez, las cosas le van a salir bien, los acuerdos que han tenido con sus amistades van a salir bien, los que han tenido con su pareja, en términos generales las cosas para Tauro están vibrando muy bien. Hay un movimiento allí que se está dando de una vibración muy buena para Tauro esta semana, con todos los altibajos que pueden tener otros Tauros, porque bueno,
no todos estamos en la misma vibración. No obstante, es bueno unirse a la vibración alta, pero las cosas hay que vivirlo. Lo que venga hay que vivirlo y hay que vivirlo de frente, hay que gozárselo, ¿verdad? Porque bueno, un mal momento, bueno, me lo tomo, lo digiero y después resuelvo, porque de eso se trata, de resolver. Si te gustó en la consulta y deseas una consulta privada, bueno, agenda una cita en aguasdesabiduría.com. El enlace lo vas a encontrar en la descripción del video. Y bueno, déjame un mensaje si te gustó esta consulta. Ya sabes que esta es una consulta general. Y te tengo una frase a ti, Tauro. Arar en el mar es de incrédulos. Ara en la tierra para que veas florecer tus siembras. Vamos, Tauro. Deja que la rueda gire, que esta semana las cosas van a salir bien. Éxito, Tauro.